Capítulo 77. Guerra inminente. Tras regresar de la secta Sanlin, Jin Hanjian se encerró durante todo un mes. El día 7 era mañana y Song Liqian ya lo había preparado todo, presionando a las grandes sectas para que no tuvieran más remedio que acudir. ¿Pero Jin Hanjian estaría listo para mañana? Mientras los dos líderes de la secta se recluían, Song Liqian tuvo que utilizar varios métodos para tranquilizar a los maestros del altar y motivar a los miembros clave de la secta Xuanyuan, excesivamente perezosos e individualistas, para que trabajaran. Por fin había completado las tareas que los dos líderes de la secta le habían encomendado, y cuando pensaba que por fin sería libre, estos dos se negaron a salir. En realidad, la maldición de rastreo y el parásito de unión de corazones no le importaban. Después de 30 años, ya se había acostumbrado a ellos. Además, cuando Bai Li King Miao alcanzara el Mahayana, no necesitaría a los maestros del altar, ya que si él y Bai Li King Miao unían sus fuerzas, podrían romper la maldición y expulsar los parásitos simultáneamente. En cuanto a esta posición de maestro del altar, Song Liqian realmente ya no la quería. Esperaba que después de que el demonio de sangre fuera eliminado, los líderes de la secta pudieran dejarlo libre para vagar por el mundo a su antojo y prepararse para su tribulación. Maestro del altar Song Li. El suave y femenino maestro del altar Miao se acercó a él. Después de que me ayudó a ajustar el método para criar al rey Heu, realmente he visto resultados. Ya ha hecho un capullo, y cuando emerja en unos días, debería tener el poder de matar a un inmortal errante. Realmente debo agradecerle. Además, tengo algunas otras ideas, y después de que emerja el rey Heu me gustaría criar unos cuantos más con diferentes efectos, así que espero que el maestro del altar Song Li pueda ayudarme también. Song Liqian mantuvo una débil sonrisa, sin mencionar que ya había decidido abandonar la secta Xuanyuan cuando todo terminara mañana. ¡Muévete! El maestro del altar Ruan apartó al maestro del altar Miao. Maestro del altar Song Li, lo que dijo era correcto. Las cosas se inclinan hacia atrás cuando están en sus extremos, así que todo es más fuerte cuando puede encontrar un equilibrio. Después de añadir algo de flexibilidad a mi caparazón Xuanbu, su poder defensivo se ha disparado. He agarrado a unos cuantos Heu y han sido incapaces de atravesar mi armadura. Antes, siempre encontraban una forma de entrar. El maestro del altar Miao palideció. Ruan Beiji, ¿robaste mi Heu? De ninguna manera, solo tomé prestados algunos de los discípulos justos, dijo el maestro del altar Ruan, con el rostro rígido. Señor Song Li, señor Song Li. Halian Chi se acercó corriendo, sosteniendo un libro. Muchas gracias por sus sugerencias. Cuando presenté el poema que escribí con tus consejos a la protectora Su, me favoreció especialmente. Hoy he escrito otro poema, ¿me puede ayudar a editarlo? Song Liqian sonrió ligeramente. Cof, cof, cof. El maestro del altar sí se sumó. Maestro del altar Song Li, todavía hay un punto que no entiendo en relación con el deseo de los 7 sufrimientos. ¿Puede? Song Liqian seguía sonriendo. Él no tenía un poder que superara ampliamente el reino de la cultivación como Ben Rene y Jin Hanjian, así que para hacer que los maestros del altar trabajaran para él, tuvo que persuadirlos un poco y lograr que lo ayudaran por voluntad propia. Los 4 maestros del altar de la secta Xuanyuan reunidos alegremente era realmente un espectáculo sin precedentes desde la fundación de la secta. Con un bostezo, Su Yanyan se apoyó en el marco de una puerta, observándolos, un poco desconcertada sobre si Elian Chu estaba pidiendo ayuda a Song Liqian para la poesía con el fin de complacerla, o si simplemente él quería pasar más tiempo con Song Liqian. ¿Qué es este jaleo? Una mujer vestida de negro con una expresión gélida entró en el salón. Era Yu Kongsue. No había estado de buen humor últimamente. Le había costado mucho esfuerzo deshacerse de su carne, pero ésta había vuelto a crecer. Aunque había aumentado su fuerza de nuevo, y no tardaría en ascender al reino inmortal, seguía siendo infeliz. Bai Li King Miao y Su Wai la siguieron. Bai Li King Miao quería dejar la secta Xuanyuan. Su secta nunca la había expulsado,
por lo que seguía siendo una discípula de la secta Sanlin, y realmente se sentía fuera de lugar en el entorno de la secta Xuanduan. Además, el fantasma que la cuidaba era el maestro del pabellón del espíritu violeta que Yu Kongzue había refinado en una marioneta. Se sentía como si estuviera sentada sobre agujas todo el día y realmente deseaba partir después de la reunión. En el pasado, esa frase de Yu Kongzue habría hecho que todos los maestros del altar se pelearan con ella, pero ahora Song Liqian estaba aquí. Saludó a Yu Kongzue mientras aplacaba discretamente a los maestros del altar, evitando que estallara el conflicto. ¿El maestro del altar Zhongli nos ha llamado a todos aquí con el fin de prepararnos para mañana? Bostezando, Su Yanyan se levantó lentamente. Precisamente, dijo Song Liqian. Mañana, los cultivadores justos podrían volverse contra nosotros, así que debemos estar preparados. Todos aquí son pilares de la secta Xuanduan, e incluso si una persona resulta herida, sería una pérdida para nosotros. El líder de secta Jin no nos permite establecer una matriz por adelantado, pero al menos tenemos que tomar medidas defensivas. Con solo unas pocas palabras hábiles, hizo que todos los maestros de altar se sintieran orgullosos de sí mismos, e incluso el maestro del altar sí, que tenía la guardia alta hacia Song Liqian, decidió que era un tipo decente. De repente, un borrón negro entró volando en el salón principal. Con una voz clara, dijo: no hay necesidad de preparativos. Solo sigan a este venerable. Era Ben René. Con un movimiento de su manga, transformó el asiento principal en dos. Después de que Ben René se sentara en el de la izquierda, otro hombre de rojo entró volando, sentándose a la derecha de Ben René. Era Jin Hanjian. Los miembros de la secta, todos apiñados en un grupo, tomaron instantáneamente sus lugares, diciendo simultáneamente: saludos al venerable. Todos se detuvieron allí, y solo Su Yanyan y Song Liqian continuaron diciendo: saludos al líder de secta Jin. Los demás se apresuraron a saludar a Jin Hanjian. Aunque deferentes y educados, observaron secretamente a Ben René y a Jin Hanjian juntos y quedaron desconcertados. De acuerdo con las costumbres de la secta Xuanduan, cuando Ben René se iba, Jin Hanjian tomaba su posición, así que ahora que Ben René había regresado, ¿no debería darle una lección al nuevo líder de secta y recuperar su posición? ¿Cómo es que no habían peleado? Si Kongxin estaba especialmente preocupado. Él había querido apoyar al líder de secta Jin, pero ¿quién podría haber imaginado que los dos líderes arreglarían todo amistosamente? ¿A quién debería adular ahora? Miró secretamente a Song Liqian y sintió amargura en su corazón. Song Liqian había sido el confidente de ambos líderes de la secta desde el principio. ¿Cómo es que era tan perspicaz? Barriendo su mirada sobre la multitud reunida, Ben René habló con calma, con su mano derecha sosteniendo la izquierda de Jin Hanjian. Hoy, tengo un anuncio. A partir de ahora, Jin Hanjian es el maestro de la secta Xuanduan junto a mí. Sus palabras deben ser consideradas como las de este venerable. Si mis ideas entran en conflicto con las suyas, deben escuchar al maestro de secta Jin. Las auras de ambos habían superado con creces el reino de la cultivación. Nadie entendía por qué estos dos villanos no habían sido llevados por una tribulación celestial al reino inmortal, y en cambio seguían merodeando por el reino de la cultivación. Sin embargo, no se atrevieron a preguntar, y solo respondieron obedientemente. Entendido. Su Yanyan inclinó la cabeza, maldiciendo en su corazón. Después de aprender mis técnicas, ¿solo te recluyes durante un mes? Inútil. Cuando levantó la cabeza, su rostro estaba lleno de sonrisas como de costumbre, ya que decidió que no podía limitarse a enseñarle a Jin Hanjian. La clave para que se recluyeran por más tiempo sería Ben René. Aunque los pensamientos de todos iban en direcciones salvajes, la actitud de Song Liqian fue inquebrantable desde el principio. Dio un paso adelante y dijo: informando a los dos maestros de secta, todo ha sido arreglado. Mañana al mediodía, las sectas justas y los clanes de cultivo se reunirán en la montaña Taiding.
Los portadores de mensajes han traído la información de que ya han instalado una red celestial en la montaña Taidin y nos están esperando. Oh. Jin Hanjian parecía un poco cansado. Apoyándose en un brazo, barrió perezosamente una mirada sobre Song Liqian. ¿Cómo te las has arreglado para que vengan en silencio? Song Liqian sonrió ligeramente. Simplemente pedí a los portadores de mensajes que investigaran algunos asuntos, y descubrí varios secretos gracias a los discípulos justos que el maestro de secta Jin capturó antes. Envié un mensaje a cada una de las sectas de que si no asistían, estos asuntos se difundirían al público, así que naturalmente cada una tenía que venir. Bien hecho, elogió Jin Hanjian. Fue el maestro de secta Jin quien originalmente capturó a los discípulos. También tuve la ayuda de los maestros del altar Si y Miao, y las protectoras Su y Yu salieron a interrogar a los cultivadores justos. Además, el maestro del altar Ruan dirigió a los miembros de su pabellón del caparazón de tortuga para encargarse de los cobardes que acosaban a la secta Xuanyuan. Yo solo hice uso de las habilidades de los demás, dijo Song Liqian. Una persona no puede lograr mucho sola. Solo pude completar las tareas de los dos maestros de secta en un mes gracias a que los miembros de la secta Xuanyuan actuaron en armonía y trabajaron por un objetivo común. Hizo que todos se alegraran con esas palabras, y varias personas sacaron el pecho inconscientemente. Benrene se quedó pensativo, preguntándose cuándo su secta Xuanyuan se había convertido en algo que podía describirse como actuando en armonía. Jin Hanjian estaba cansado, y al oír que Song Liqian lo había hecho todo a la perfección, no tenía ganas de hablar. Cerró los ojos, apoyándose en la silla. Las relaciones interpersonales de los miembros de la secta no eran nada para él mientras no se pelearan en su presencia. Benrene vio que estaba descansando y supo que quería guardar sus fuerzas para mañana, así que retomó el tema. Song Liqian, lo has hecho admirablemente. Maestro del altar Si, maestro del altar Miao, eliminen inmediatamente la maldición de rastreo y el Geu que une el corazón del maestro del altar Zhongli. Hemos sido groseros con el señor Zhongli durante los últimos 30 años. Song Liqian sacudió la cabeza. Es gracias al maestro de secta que puedo estar aquí hoy, después de que se me diera la oportunidad de dejar el clan Zhongli. El prestigio, la influencia y el poder del clan Zhongli eran lo que anhelaban los discípulos de otros clanes, pero para Song Liqian, que había sido criado como heredero desde su nacimiento, solo eran cadenas. Desde joven, su cultivo había progresado más rápido que el de sus compañeros, pero nadie lo reconocía como un talento propio, sino solo como el prestigio que portaba. El clan Zhongli no necesitaba a Song Liqian. Solo necesitaban a una persona que pudiera reunir prestigio. Podía ser Song Liqian o cualquiera con el apellido Zhongli. Siempre había querido saber qué tipo de persona sería si dejara el clan Zhongli. Si siguiera sus propias ideas, ¿qué camino recorrería? ¿Con su propio poder, podría abrir el camino a los cielos? Ahora, conocía las respuestas. Después de quitar la maldición y el Geu, Song Liqian se quitó la venda de los ojos. El salón principal de la secta Xuanyuan estaba bañado por los rayos del sol. Parpadeó unas cuantas veces, sintiendo que el mundo que veía era diferente al que recordaba. Su pelo también volvió lentamente a ser negro. Bailey King Miao también se quitó la venda de su ojo izquierdo. Su corazón se sintió aliviado, sabiendo que finalmente habían llegado al final de su viaje juntos. A partir de ahora, ella y Song Liqian se separarían, cada una siguiendo su propio camino. Compartieron una sonrisa y se inclinaron con las manos ahuecadas, agradeciéndose mutuamente su compañía y deseándose lo mejor en sus futuros viajes. Viendo que habían terminado sus despedidas, Benrene dijo: No hay necesidad de preparar demasiado para mañana. Solo sigan a este venerable de cerca. Las trampas de las sectas justas no serán nada para este venerable. En cuanto a cómo debe tratarse a Ewen Sao y cómo negociaremos con las sectas justas, todo eso puede dejarse en manos del maestro de secta Jin, así que no es necesario que interfieran. La batalla en el infierno de sangre había sido planeada por Benrene.
Él solo había utilizado a las sectas justas y al demonio de sangre para lograr su objetivo. Este rencor no le pertenecía a Ben René, solo a Jin Han-hyang. Jin Han-hyang odiaba la calumnia ciega de las sectas justas hacia Ben René y él como su escoria había hecho recaer innumerables crímenes sobre su venerable. A Ben René no le importaba la reputación vacía, pero a Jin Han-hyang sí. Mañana, presentaría a Ewen Sao y dejaría que los cultivadores justos vieran cuánta suciedad se escondía bajo sus dignas fachadas.